Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión número 25 de Alejandra Casado en Red, hoy 29 de noviembre del 2020. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leticia? ¿Cómo te va? Muy bien acá, en un día lluvioso. Mira, Por eso estamos con todas las luces artificiales puestas. bueno, ahí está la iluminación adecuada, perfecto. Bien, pues ya vamos por la emisión 25, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tremendo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, bueno, sí, 25 emisiones ya, y bueno, la gente realmente preguntando, interesada, cada vez más personas, y bueno, esa es la finalidad, que tu mensaje llegue a más gente. Ale, no sé por dónde quieras empezar, ¿hay algo específico que quieras tocar? Eh, Estamos a 32 días para cerrar el año, hoy es día 334, ya falta poco relativamente para este cierre de aparato. Ujú. Y bueno, Así es. no sé si por ahí quieras, estamos por cerrar lo que es el mes de noviembre, vamos a entrar ya la Ujú. siguiente semana, sería diciembre, no sé si por ahí quieras o bien lo que tú desees iniciar. Sí, en esta ocasión que corrimos un día, estamos haciendo la emisión el día 29, que es domingo, y Ujú, el próximo sábado, que sería, o sea, para ver nuestro próximo ujú. encuentro. El próximo sábado será sábado 5 de diciembre. Ah, claro, claro, claro. 5, Ujú. está bien. O sea que ya vamos a estar en nuestra próxima emisión parados sobre la lógica de una nueva base. Una Ujú. nueva base, ¿por qué digo? Porque realmente este año es modificador de estructuras. Y es modificador de estructuras no porque los anteriores años, eh, los anteriores años decide no hayan sido modificadores de estructura. Son porque en este caso particular, en este aparato particular 505 que comenzó el 2017, el desarrollo ha estado participando en esa modificación de estructuras, Exacto, sí. conscientemente. Entonces, eh, el 2016 es el anterior año, es como el año cola, el que está al final del aparato, el año que está al final del aparato 504 Ujú. es el año 2016. Sí. Ujú. ¿Qué pasa? Que en ese 2016 nosotros lo que estuvimos capitalizando es la posibilidad de participar en el cambio estructural Ujú. de nuestra realidad. En cambio, ahora es el ejercicio concreto y efectivo de esa posibilidad. Ujú. Entonces, ese nivel de participación ha crecido. Estoy hablando dentro del entorno de La lógica lógica, claro, convergente, sí. ¿sí? Sí, Resto del mundo ni se entera. O sea, claro, por es otro supuesto. 2016 para el resto del mundo. Como cualquier otro año. Sí. Es otro 2016, porque ¿le van a modificar las posibilidades? Sí, claro. Pero estas posibilidades están siendo modificadas por nosotros mismos, encima conscientemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos estado en anticipación a he estado en anticipación a Claro. esto. ¿Por qué? Porque he brindado una estructura calendaria que permite poner en sincro muchas dimensiones de nuestra conciencia espaciotemporal. Y las personas siendo receptoras de ese potencial. Y lo fuimos desarrollando juntos a lo largo de estos 4 años. Ahora bien, cuando estamos en la antesala del mes 12 del 2020, que es el 505, nos vamos a encontrar con la nueva plataforma
que es como si, no sé, no sé, cuando eras niña no te medías en una pared para ver cuánto marcabas Ujú, hoy y sí, cuánto marcabas en 2 meses más, a ver si habías mm, algún centímetro más. sí, sí. Bueno, esto es algo parecido. En este mes de diciembre, nosotros, desde el desarrollo de la LGC, lo que vamos a ver es cuánto hemos crecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está esa marca del 2016 y esa marca del 2020 y nos va a dar una diferencia, ese incremento, ¿sí? En ese incremento, que va a ser un incremento limitado, no un incremento. Ujú, ¿Limitado por qué? Limitado porque por una parte está limitado por la realidad y por la otra parte limitado por nosotros mismos. ¿Sí? La realidad siempre nos dio para que nosotros saliéramos volando, pero nosotros salimos caminando. ¿Sí? de a ¿Por qué? poco. Porque usamos un aspecto específico de alcance de lo emitido por la realidad. Entonces, esa medida, esa métrica, es la que vamos a empezar a tomar en ese mes de diciembre. Ok. En ese mes de diciembre nos vamos a encontrar cuánto hemos crecido respecto del 2016. ¿Sí? Ese es un parámetro para nosotros que nos sirve, controla nuestros pasos. ¿Sí? No podemos ir en el aparato que viene más allá de lo que hemos crecido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un desarrollo de lo que hemos logrado hacer en conjunto con la realidad. Entonces, para poder que vayamos a la instancia del desarrollo, necesitamos acotar el crecimiento. ¿Sí? Como que el crecimiento se vuelve en respeto de un segmento. Ok. Y ese segmento está sostenido, vuelvo a repetir, por una parte, por la realidad en la izquierda Ujú, y por nuestro propio alcance en la derecha. ¿Sí? Entonces, ese propio alcance va a ser el que va a limitar a todo el aparato siguiente. El alcance propio y particular me va a limitar para todo el aparato que sigue. ¿Por qué digo todo el aparato que sigue? Porque es importante que lo que va a suceder, porque nuestros propios límites nos van a ayudar a alcanzar más cosas. ok. Lo que alcanzamos va a ser colectivo, porque en la izquierda está la realidad. En la derecha estamos nosotros. Entonces, la realidad va a provocar y provocar sus propios incrementos, mientras nosotros lo que hacemos es procurar estabilizarlos. Ujú, Entonces, nosotros vamos a estar estabilizando. ¿Por qué? Ahí viene el diseño de la verdad, ¿no? El diseño de la verdad es el aspecto estabilizador de una realidad cambiante. ¿Sí? Entonces nos vamos a pasar los 4 años procurando detener a una realidad que ¿sí? Sigue proponiendo cambios y nosotros deteniendo eso. Entonces, nuestro rol humano va a estar en la construcción de la verdad porque necesita autocontención. ¿Sí? O sea, la realidad provocará fenómenos para que nosotros los contengamos. Entonces, cuando nosotros nos aplicamos a contenerlo, nos estamos estabilizando. ujú. Entonces, la necesidad de construir verdad es una tremenda necesidad de estabilizar. ¿Por qué? Porque el incremento va a venir natural. O Claro. sea, quiero decir, ¿qué es lo que hicimos con la realidad? Cambiamos roles. Cambiamos roles. Antes nosotros provocábamos el incremento, pero de la estabilidad no nos ocupábamos, y ahora eso se invierte.
Y poco a poco, en cada escala de conciencia, se va a encontrar su propia justificación para esto. ¿Sí? Por un lado, hoy leía varias noticias que me llegaron hoy, ¿no? Pero una de ellas decía, la Tierra está aumentando su velocidad de avance. Bueno, esto de que la Tierra aumenta su velocidad tiene que ver con que nosotros vamos a ser los que empecemos a frenarnos. ¿Por qué? Porque encontramos que si nos estabilizamos, avanzamos más, la paradoja, ¿no? Porque, a ver, y cuando empecemos a capitular los avances, o sea, en conciencia, ¿cuánto hemos crecido este año con respecto a otros? Muchísimo más. ¿Pero por qué? Porque fueron los límites. Los límites que dejaron al descubierto los abusos de esos límites, cometidos ya sea por nosotros o por otros, ¿eh? Entonces, esta es una nueva base. O sea, el mes 12 va a presentarnos una nueva base. ¿Por qué estamos nosotros hablando de esto? Porque nos anticipamos esa nueva base en el 2017. ¿Quiere todo mundo acoplarse a esta navegabilidad de la realidad, de vivir psíquicamente de manera anticipada las cosas que físicamente van a ocurrir? Si la respuesta es sí, vamos a tener un montón de alumnos con la aspiración de iluminarse. Alumnos es sin luz, alumno. O sea, es como que no tiene la iluminación. Ok, sí. Entonces, reconoce que no la tiene para poder tenerla, entonces tiene que tener anticipación. ¿Sí? La iluminación no es algo que se prende. Si se prende es porque alguien lo prende. En cambio, si yo reconozco la ausencia de, empiezo a fabricar el negativo y ese encendido es la interacción mía con la realidad, pero porque yo actué de manera anticipada y la realidad actúa en lo online. Entonces esas dos cosas hacen conjunción y entonces yo me ilumino. Entonces es distinto. No es místico. Es porque hay un proceso de conciencia que es anterior. Claro. Si la conciencia en la oscuridad está presente, el tránsito a la luz no es místico. Claro, sí, está la conciencia. Claro, pero precisábamos parámetros para poder aprovechar la oscuridad para poder generar las raíces que luego la luz hace que todos la vean. Porque la luz es todos los demás mirando algo con lo cual resuenan. Entonces tú, ¿pero por qué resuenan? ¿Por qué no lo pueden describir? Porque para poder describir la luz hay que habitar la oscuridad. Entonces ahí toda la cuestión mística de la oscuridad se fuma. ¿Por qué? Porque ya tiene un sentido, una razón de ser. Y va en función de todo lo que es el crecimiento de la conciencia espaciotemporal. Entonces, bueno, bajarle el volumen a lo místico y empezar lentamente a subir el volumen de toda esta grilla, porque vamos a estar acompañando a un montón de personas a vivir un año asume, donde va a ser nuestra segunda vez que vivimos un año asume. Y la primera nos estuvimos enterando de qué se trataba. ¿Sí? Ahora, en el 2020, ya tenemos una idea más construida de qué se trata. Entonces vamos a recibir a otra cantidad de gente que recién ahora va a estar entendiendo de qué se trata eso. Y nosotros, por supuesto, otra manera de explicarlo, ¿no?
Claro. Porque no es que lo explicas por primera vez, ya lo tenés que explicar por segunda vez. La segunda tanda de explicación del año asume. Entonces va a ser, incluso vamos a tener todo el histórico de, en el 2017 en este momento tal cosa y en el 2021 tal cosa. Y vamos a ver el comparativo y va a ser abismal. Abismal. Entonces, toda esta cuestión de que la conciencia es escalar, no va a ser una teoría, va a ser la descripción de la realidad que vamos a estar habitando. Y es muy diferente, ¿eh? Tener a la conciencia escalar como una teoría, oh, qué bien, qué buena teoría, qué mala teoría, demuéstrala, pa. Y otra es cuando eso se volvió la descripción literal de una realidad. Que eso es lo que vamos a estar viviendo. Claro. Eso es lo que vamos a estar viviendo. La descripción literal de una realidad. Porque vamos a tener ya herramientas para que, para no tomar esta ausencia de luz o crear otro término, no sé, que esté faltando, para entender que es otro tipo de luz. ¿Sí? O sea, la luz interna y la luz externa no son la misma, no necesariamente están en sincro, sino desfasadas. Es porque la luz interna llegó antes que la luz externa llegó después. Sí. ¿Sí? Entonces no llegan simultáneamente. Entonces, ¿y cómo se logra escalar en la luz interna? Y consumiendo oscuridad interna, pero ¿eso cómo es? ¿Cuál sería la referencia? ¿Ves? Y entonces, claro, la referencia tiene que ser nociones de espacio-tiempo. Para que el mecanismo encuentre dónde anclar. Si no hay noción de espacio-tiempo, este mecanismo escalar no tiene anclaje. Claro. Al no tener anclaje, siempre es una boya. Y si siempre es una boya, yo espero que algo me ilumine, que venga algo y me salve, pero no lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque no me siento parte de la ecuación. ¿Y qué necesito para sentirme parte de la ecuación? Primero, observarme como parte de la ecuación. Entonces, bueno, muchas cosas que se van a ir poniendo en caja de recursos a medida que transitemos este derrotero. Y puedo hablar de esta manera porque ya hemos transitado el 25 de noviembre y las lecturas del 25 de noviembre son muy buenas. Nos dicen que sí hemos crecido porque podríamos tener crecimiento negativo. Podríamos haber tenido crecimiento negativo, en donde la realidad nos llevaría puestos. Y eso lo hubiera leído el 25 de noviembre. Pero el 25 de noviembre la lectura fue como hemos crecido. Ahora, hemos crecido, no sabemos cuánto. Entonces ahora no sabemos cuánto, nos vamos a enterar en diciembre. ¿Sí? En noviembre solamente la tendencia. La tendencia, lo que marca en que hemos o desaprovechado la oportunidad significa que el error abusó de nuestras vidas para poder manifestarse, o nuestras vidas se abusaron del error y entonces se están incrementando. Esa es la métrica del 25-11. ¿Sí? Y dio positivo. Dio como que hay crecimiento. Ahora, la escala del crecimiento la estaremos viendo 25 de diciembre. ¿Sí? Esa luz interna que decía sería como ese incremento de conciencia particular. Muchos encajes en lo que nosotros llamamos el área Wernicke.
es una comprensión interna que no tiene lenguaje. ¿Sí? Es una comprensión interna de los recursos que no tiene lenguaje. ¿Sí? Si tiene lenguaje, ya la encontramos, además de en Wernicke, expresada en el área de Broca. Yo me la puedo explicar a mí mismo y se la puedo eventualmente explicar a otro. Importantísimo el 25 de diciembre para saber hasta cuánto fue el incremento particular y obviamente del desarrollo. Claro, claro. O sea, estoy hablando globalmente, ¿eh? Claro. Estoy hablando globalmente. O sea, como humanidad, como aprovechando esta situación de nuestra especie humana en este momento de espacio-tiempo de la Tierra y del sistema solar. ¿Sí? Entonces, esa métrica es necesaria para poder determinar todo lo que va a ser nuestro andar en los 4 años próximos. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder tomar las lecturas para poder crear los materiales didácticos, por ejemplo? Porque tengo que respetar a ese parámetro y no me puedo pasar, tengo que entrar todo dentro de esa área. ¿Sí? O sea, y está muy bueno porque eso me va a permitir el desarrollo. Claro. Los límites me permiten el desarrollo concreto. Pero ya tengo más herramientas para tomar esas métricas que no sean arbitrarias. ¿Sí? Yo presto el mecanismo arbitrario del calendario, pero tengo a la realidad que me lo llena con su propio contenido. Entonces, ahí se transforman en estas dos partes, ¿no? Una es la realidad y yo que pongo los acotes. Ale, la diferencia entre, por ahí hay preguntas en relación a esto. ¿Qué es la anticipación? ¿Qué es la intuición? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Anticipación tiene más que ver con el ser receptor de una realidad. Entonces, tengo que tener el espacio anticipado para recibir a la realidad y no ocuparlo con mis propios contenidos. ¿Sí? Entonces, lo que vaya a hacer va a ir en conjunto, coordinado con todos los habitantes de la realidad. Ahora, la intuición es específicamente particular y va a depender de mi olfato. ¿Sí? Entonces voy a tener una captación, pero esta captación es específicamente particular, mientras que la otra es una captación espacial. No sé cómo explicar, pero el marco es distinto. Sí. Una cosa es la comprensión de la realidad y otra cosa es cómo yo me voy a mover en interacción con alguna cosa determinada que depende de mi olfato. Depende de mi olfato. Esta otra parte de la anticipación no está dependiendo de mi olfato. Está dependiendo de otro parámetro de mi antena. ¿Sí? Sí. Es mi relación con el espacio-tiempo. Eso no tiene olfato. Mi relación con el espacio-tiempo no tiene olfato. Entonces, es una captación de orden estructural que me va a dar la manera de concebir a todo el conjunto y que eso es una guía que después de abajo yo tomo como habitante de la realidad
y puedo usar mi olfato con más criterio. Ahí está. La anticipación sería el criterio de la intuición. La intuición no tendría criterio, pero mediante la anticipación, las dos se pueden concatenar y el criterio que yo estaría usando sería el de la realidad y la intuición sería mi manera particular de captar a esa realidad. ¿Sí? ¿Viste que te dije? Una parte es la realidad y otra cosa es mi captación. Entonces, Sí, mi captación es particular. sí, Entonces, en ese punto sí estamos hablando de intuición, pero cuando esa intuición está relacionada a algo que no es particular, que es general y que es jerárquicamente general, no estoy hablando de otro miembro de mi especie, estoy hablando sino de, global. Global. Ujú. estoy hablando de el universo expresado. No estoy hablando de qué significa para mí el universo expresado. No estoy, esa es otra construcción, Ok, que ok. donde yo pongo los contenidos. En esta otra, yo solamente pongo los espacios vacíos para que sean llenados por el contenido del universo expresado, no por los míos. Exacto. Por eso hay una precisión muy clara para que sea una Claro. anticipación. ¿Qué pasa? Que Claro. esto que yo estoy nombrando, si no fue configurado con antelación, no va a estar pronto para usar. Estas cosas se trabajan en rutas amplias. Por ejemplo, alguien quiere preparar estos recursos, la oferta está en el aparato que viene. ¿Sí? El 2021 es un nuevo 2017. ¿Sí? Entonces, ahí preparar estos recursos para que en el 2024 ya estén prontos. Pero no pretender que estén prontos ahora, cuando en el 2027 yo me estaba tocando la guitarra y nada que ver con todo esto. Claro. ¿Está? Porque este es el tema. Si yo quiero una captación particular, necesito preparar y configurar un receptor particular que tenga membresía con la realidad. Una membresía acordada significa déjame esos espacios vacíos para que la totalidad y su propia mente se puedan comunicar con algo que eres tú. Claro. Si esas configuraciones no las hice en el 2017, yo tengo la oportunidad de trazarlas en el 2021. Ahora, si las hice en el 2017, en el 2020 ya las tengo activas. Y de alguna manera, o sea, hay captación, porque ya está el espacio abierto, o sea, el espacio disponible. Es que va a ser un papel milimetrado, cada uno en qué punto y en qué área tuvo, no tuvo, hizo, no hizo, puso, no puso, ¿sí? Y si esto lo maneja el inconsciente tuyo, entonces tú no lo manejas. Pero en un momento dado hay una transferencia del inconsciente al consciente para que tú tomes acción sobre eso. Entonces, la manera de explicar estas cosas que estoy teniendo ahora no tiene nada que ver a las que tuve en la instancia del 2016. Claro. ¿Sí? Entonces, imagínate cómo va a mejorar esto al 2024. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo un calendario que está concatenado con el sistema solar y con todo el inconsciente colectivo que está gestionando este potencial de la especie. Realmente estamos siendo muy bien tratados por el universo expresado, muy bien tratados. O sea, se nos está abriendo un camino que nunca antes se había abierto. O sea, la comprensión
de nociones que nunca antes estuvieron a nuestro alcance. Y no necesitamos demostrarlo porque la misma realidad lo va a hacer. Lo que vamos a estar haciendo es explicando esos movimientos de la realidad, que tampoco sabemos cuáles van a ser. Claro. Solo sabemos que tenemos la capacidad de codificar. ¿Por qué? Universo expresado civilizado, eso lo tengo que repetir continuamente, permitime, te entrega herramientas primero y desafíos después. ¿Sí? Entonces, cuando viene un paquete de herramientas, yo ya sé que no es para aplicar a lo pasado, que vienen para explicar a lo futuro. ¿Sí? Entonces, lo que hago yo es entrenarme en la herramienta, mientras tanto. Ahora, llega la situación X, se aplica. Y va a ser un punto de encaje estratégico para ese recurso. O sea, mi comienzo es inmaduro. Yo recibo una herramienta y lo primero que hago es usarla mal. ¿Sí? Y todos los malos usos de la herramienta tienen que estar completamente satisfechos antes de que aparezca el uso original. ¿Para qué? Para que yo no pierda la libertad. Porque si me baja el uso original me baja junto con la herramienta original, mi conciencia no madura. ¿Cómo sería ¿Sí? ese uso erróneo que es previo al uso Los usos original? autodestructivos de cualquier De herramienta. cualquier espacio temporal, claro. Uso autodestructivo de un martillo. Ok, de ¡Pum! cualquier cosa. ¿Ah? Okay. Sí, de Uso cualquier. autodestructivo de una droga. Okay. Uso autodestructivo de Exacto. lo que sea que sea. Ajá, lo que decías, primero el oscuro, ¿Sí? vamos a decir, una manera de decir. Estoy a oscuras claro. con una herramienta que llega. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Macana. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque necesito partir de la libertad. Si mi punto de partida es preciso, ¿para qué? Para que cuando yo llegue al uso de la herramienta, yo ya sepa por qué la voy a usar de una manera y por qué no la voy a usar de la otra. Claro, exacto. Yo preciso algo, un hito, que me eduque de manera tajante sobre los límites de mis propios potenciales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, esta semana que pasó hemos visto en los titulares, ¿no? Se murió Dios por la muerte de Maradona. Yo no quería hablar de Maradona, pero bueno. Se murió Dios. Bueno, si se murió Dios, entonces nuestra propia conciencia tiene que ser el sustituto. Entonces, ese mecanismo de anticipación significa que nosotros mismos nos tenemos que poder dar cuenta del autolímite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le ponemos el autolímite? ¿Cómo nos ponemos el autolímite? O sea, ¿cuáles son los parámetros para autolimitarnos? Y todo eso está como diciendo, no quiero tener límites, no quiero tener parámetros, no quiero, todo es posible, todo es posible, todo es posible. En la imaginación, todo es posible. En el universo expresado gravitatorio, no todo es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una conciencia manteniendo a todo conectado. Entonces, esa misma conciencia es la que viene y traza los límites de las posibilidades. ¿Para qué? Para que existan los desarrollos de tales y cuales posibilidades. ¿Sí? Tales posibilidades expresadas en cuáles elementos. Entonces, eso es una caja cerrada. ¿Por qué? Porque se tienen que interconectar. Entonces, ese cerramiento de esa caja
ocurre 31 de diciembre de 2020. Pero no es malo esto es muy bueno, porque es para que se desarrollen las posibilidades que ya fueron descargadas en nuestros receptores globales, en el aspecto global de nuestros receptores particulares, a ver si así me expreso mejor. En el aspecto global de nuestros receptores particulares ya ha sido descargada las nuevas funcionalidades. Ahora precisan un marco que les permitan el desarrollo. Entonces, bueno, vamos por ese marco que nos permite el desarrollo. Esa es una nueva base. Pero que va a ser, o sea, la caja va a ser tan grande o tan chica, depende de cómo nosotros hemos crecido. ¿Sí? Si el crecimiento era realmente poquitísimo, el nivel de encierro de nuestras libertades iba a ser realmente severo. Pero si hay crecimiento en nuestra conciencia, la libertad de movimiento es mayor. Eso se determina en diciembre y es a nivel global. Okay. Y tiene que ver con el aprovechamiento de los 3 años anteriores. Es como viste que te ponían la nota por trimestre y después la nota del año que tenía que ver, ¿no? Bueno, esto es más o menos algo así. El espacio-tiempo nos está tomando examen en el año de CIDE para poder plantear un próximo aparato dentro de nuestras posibilidades, no de las posibilidades de la realidad, las que nosotros somos capaces de autocontener, sin autodestruirnos. Por eso el autolímite. Sí, sí, tiene que ver con eso. Universo expresado, civilizado. ¿Cómo le podrías, o sea, cómo podrías decir, definirlo? Ahorita lo has mencionado varias veces, quienes no estén familiarizados con esto, ¿cómo puedes decir qué es el universo expresado, civilizado? Acá voy a decir algo que va a traer muchos berrinches, pero bueno, el universo expresado civilizado es el que tiene más alto nivel de represión. Y el universo expresado tiene bajos niveles de represión, o ninguno. Ok. ¿Sí? Pero, o ninguno, estamos hablando ya de la etapa de destrucción. Ok. ¿Sí? Cuando yo ejecuto todas las posibilidades, no hay quien soporte las transferencias. No puedo ejecutar todas las posibilidades. Tengo que ejecutar algunas mientras otras están en rojo, Claro. otras están en verde. Entonces tengo que tener una coordinación de todas las posibilidades. Entonces lo que se procura es que todas las posibilidades estén en un estado de coordinación. Entonces, para que se puedan coordinar, se levantan al rojo, se reprimen algunas para que otras pasen en verde. ¿Sí? Entonces, así la coordinación funciona, la coordinación de todas las posibilidades. No todas tienen que estar expresadas todo el tiempo. Claro, sí. ¿Sí? Entonces se expresan por secuencia. Entonces, un universo expresado civilizado es el que mayor nivel de represión tiene. Ahora, ¿qué pasa? Que en el estado de mayor represión se vuelve totalmente necesario la respiración de la liberación, ¿no? Me suelto de todas las restricciones. Entonces, el universo expresado no civilizado es el motor del civilizado. O sea, funcionan de manera coordinada. Es de manera coordinada. O sea, nunca no están relacionados.
están relacionados, porque están regulando un punto de equilibrio. ¿Para qué? Para que no se suscite la autodestrucción del exceso de cambio, ni el parate total del exceso de estabilidad. O sea, esa coordinación es la que nosotros vamos funcionalizando. Entonces, este modelo que nosotros estamos experimentando es expresado, no es civilizado. No es civilizado, es expresado. ¿Por qué? Porque se basa en la autonomía particular. ¿Sí? Si una persona particularmente tiene la capacidad de engañar a todos, adelante, que los engañen. ¿Sí? Y si ellos se destruyen, yo solamente me estoy divirtiendo. Ese modelo es expresado. Ahora, cuando compartimos la estructura del semáforo y empezamos a trabajar la coordinación, entonces ahí es distinto, las cosas cambian mucho. Porque no es que estemos completamente reprimidos ni completamente desbandados. Empezamos a trabar criterios de interacción en un ámbito, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. ¿Sí? Entonces, los niveles de represión funcionan, significa que el semáforo funciona, pero no estamos hablando de que eso sea permanente, porque no podríamos estar en represión permanente, significa que hay abuso permanente. Si yo estoy en represión permanente, significa que hay alguien en abuso permanente. Entonces ahí el semáforo no está andando. Entonces, si en nuestra sociedad hay siempre sujetos que tienen el semáforo verde encendido y jamás activan el rojo, entonces significa que tenemos instalado el abuso. Claro, sí. ¿Mm? Entonces, si está el abuso instalado, significa que hay gente reprimida de manera estable y gente abusiva de manera estable. Esos patrones denotan a un universo expresado no civilizado. Porque en el civilizado, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es un flujo. Todo eso hay criterios de pase, criterios de tensión, o sea, por lo menos elaboramos los criterios. ¿Sí? Quiere decir que tenemos la capacidad de subordinarnos a una jerarquía espaciotemporal. No estoy hablando de una jerarquía mística, estoy hablando de una jerarquía espaciotemporal, como diciendo, tomo métricas específicas que tienen que ver con la realidad real, con la realidad que tarda un proceso natural. ¿Sí? Ahora, corto y pego el ADN y provoco una alteración y me creo que soy genial por hacer eso, pero eso tiene repercusión con todo el sistema y todo eso es un punto ciego para mí. ¿Sí? Inteligencia no es sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es integrativa, la inteligencia no. Entonces, si aplico inteligencia a todos los puntos, eso se vuelve sabiduría. No la aplico a todos los puntos, es autodestrucción. Porque estoy destruyendo el medio de interacción de todos los elementos. Estoy destruyendo la mente interactiva de todos los elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta pretensión de ahora, ¿sí? La inteligencia humana va a sustituir los decos de la realidad. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Mi mayor aspiración es que sean bastante pocas las muertes que terminen bajando el velo de esa mentira y no que sean mortandades masivas alrededor del planeta. Pero bueno, eso dependerá
de que si nosotros por nosotros mismos nos llegamos a dar cuenta o necesitamos un golpe muy seco y duro de parte de la realidad. O sea, y estas decisiones yo no las tomo, sino que voy a observar cuáles son las que nosotros llegamos a marcar colectivamente. Y voy a respetar esas métricas, sean las que sean, para determinar el funcionamiento de esta educación en los próximos 4 años. Ok. Y entonces, esa caja que dices que vamos va a estar más evidente en diciembre, o sea, de alguna manera es lo que se va a ir abriendo en el siguiente aparato, o sea, para el uso de estas herramientas, de este nivel de conciencia que se haya logrado, va a ser ponerlo en la vida real, en el siguiente aparato. Claro, claro. Es tomar el límite y no pelearse con el límite, sino que a través de respetarlo empezar a funcionalizar adentro de ese límite. Claro. O sea, como diciendo, tengo fiebre, no me enojo con el termómetro, porque me dijo que tengo fiebre, sino que busco ver qué es lo que hago con eso. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo conexiones en mi antena en la parte alta, voy a entrar solamente a hacer un capricho. En cambio, si yo tengo conexiones en esa parte alta psíquica, voy a empezar a obtener incrementos, nociones, que van a hacer que yo profundice. Claro. Y pueda brindar esa estabilidad, claro. Claro. El desafío que tenemos es muy alto, ¿sí? Porque la inteligencia que nos está amenazando es muy alta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la profundidad suficiente para poder contrarrestar los efectos autodestructivos de esa inteligencia. ¿Sí? Pero lo bueno es que nuestras biologías están a la altura de esos desafíos, porque nuestras biologías le corresponden a la realidad, le responden a la realidad. ¿Sí? Nuestras psicologías nos responden a nosotros mismos, nuestras biologías le responden a la realidad. Entonces, lo que tenemos son mecanismos de interacción entre mi psicología y la realidad. Sí. Mi psicología es la manera de viabilizar, de canalizar los inputs de la realidad. Son mecanismos de transferencia, del orden psicológico son mecanismos de transferencia que van entrando a mi procesador y mi procesador va manufacturando distintos grados de orden mental. ¿Sí? El orden mental voy estableciendo un orden mental en distintas etapas, en distintas gamas, que va configurando una realidad compleja. ¿Sí? El humano habita una realidad compleja. ¿Cómo es que no va a tener mecanismos psíquicos, psicológicos y mentales para habitar una realidad compleja? ¿Cómo es que solamente nos vamos a guiar por el trauma y los mitos y las leyendas? O la ciencia, que también con su inteligencia termina siendo exactamente lo mismo que los mitos y las leyendas, porque no tiene sujeción, no tiene parámetros de sujeción. O sea, sí puedo hacer esto, pero no lo hago porque no es que el límite está en el poder, el límite está en la conciencia. Si yo, el hombre tiene más fuerza en los brazos generalmente, y te puede dar un tortazo que te puede matar generalmente, ¿no? Sí. Puede hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? Porque tiene que tener activa una conciencia que autolimite su poder. Y si no tiene activo ese elemento de la conciencia y no puede autolimitar el poder, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Ves? Entonces, es crear las condiciones necesarias
para que la maduración de esa conciencia que no aparece, aparezca. ¿Por qué no aparece? ¿Hay algún trauma? Vamos a ver cuál. ¿Cómo? Bueno, en fin, ahí se disparan un montón de cosas. Claro. Pero en este momento a nuestra sociedad la controlan los factores de poder y no los factores de conciencia. Entonces factorizamos por el poder. ¿Puedo hacer algo? Lo hago. No puedo, no lo hago. No, puedo hacerlo y no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia de ta, 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 ta. Y hago un balance de las posibilidades. Algunas las dejo en rojo y otras las dejo en verde. Claro. Y mediante habilitar un canal más de observación, me habilito cosas que antes las tenía en rojo y después las paso en verde y las curso. Pero no pongo en práctica todas las posibilidades porque simplemente puedo hacerlo, porque eso es autodestrucción. De mí mismo, de mi entorno, de mi familia, de mi cuerpo, de lo que sea. De mi país, de mi escuela, de mi ministerio, de... ¿Tengo a vista el autolímite? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Sí? O sea, si hoy por hoy todo vale, entonces lo único que me importa es ganar las elecciones, ¡buah! Si lo hago a través de la trampa, si lo hago a través de la coima, si lo hago a través del abuso, no importa, porque acá, si yo puedo ganar, tengo que ganar. ¿De cualquier manera? Sí, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque está permitido. ¿Por qué? Porque el parámetro que rige nuestra sociedad hoy por hoy es el poder, no es la conciencia. O sea, si queremos que eso funcione distinto, tenemos que correr el eje. ¿Cómo corremos el eje? ¿Qué significa correr el eje? ¿Ves? ¿Lo va a hacer el Estado o lo va a hacer No, cada persona particular? cada Bien, persona, claro. ¿sí? Entonces, ¿lo va a hacer el alumno de la universidad o lo va a hacer el profesor? El alumno, claro, Lo tiene que hacer el alumno, claro. porque los profesores de nuestras facultades ya también están inoculados para el camino Totalmente. autodestructivo. Entonces, salvo que tengan criterio propio, entonces se alejan de ese potencial. Pero hoy por hoy lo que rige a nivel sistema es el criterio autodestructivo. ¿Por qué? Porque es el poder el que manda. Puedo hacer todo lo que no esté prohibido. Puedo hacer todo lo que... O sea que tenemos que prohibir mediante leyes todo aquello que nos ponga en riesgo. ¿Por qué? Porque no está activa la conciencia. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Lo va a hacer igual y va a buscar evadir la ley legal. Claro. Porque lo que estamos teniendo como elemento es el poder y no la conciencia. La conciencia no es el eje, no es el eje. ¿Mm? Y cuando se habla de conciencia, se habla de conciencia de la ley, que no es la conciencia. Claro, Es sí. algo a lo que acudimos por no tener Obediencia, conciencia, obediencia. pero es algo a lo que acudimos por no tener conciencia. Claro, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, bueno, listo, pero ni siquiera nos decimos la verdad. Lo hacemos porque sabemos que la conciencia no es nuestro punto de encaje. Pero si tenemos como punto de encaje a la conciencia, eso nos define como universo expresado civilizado. Si el punto de encaje es la conciencia, si el punto de encaje es el poder, eso nos define como universo expresado. Exacto. El tema es cuál tiene la capacidad de contener a cuál. ¿Sí? Y ahí te das cuenta fácil, 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 que la conciencia es capaz de contener al poder Por supuesto. y no viceversa. ¿Sí?
Y es lo que se requiere, tomar ese eje para ampliar conciencia en forma individual, para entonces salir de esos parámetros de estructuras Claro, que han claro, estado ahí. claro, claro. Pero bueno, tiene que, o sea, vamos a ir transitando estos modelos hasta agotarlos, hasta agotado el stock. ¿Sí? Agotado el stock. Entonces, agotado el stock, vienen determinaciones. Y esas determinaciones necesitan ser muy colectivas para que nosotros tengamos libertad. O sea, nuestras libertades están dependiendo del autoincremento de nuestra conciencia. Autoincremento de nuestra conciencia. Escalaridad de la conciencia. Entonces, para ir hacia ahí, necesitamos un nuevo entendimiento del aparato psíquico. Claro. Y coherencia, obviamente, coherencia, para poder poner ese semáforo funcional, estos autolímites, todo. Es que la coherencia va a depender de esta configuración. Si esta configuración es la que determiné en primer lugar, donde el eje es el poder, la coherencia se suscita en torno al eje del poder. Entonces te van a decir, es coherente, porque es el que tiene el poder, pero no es el que tiene la conciencia. A eso no importa. ¿Ves? Entonces, ¿pero es coherente respecto al poder o es coherente respecto a la conciencia? Okay. No confundir. No confundir, porque acá el sistema se autoinmuniza porque separa en la coherencia del pasado. ¿Sí? En el pasado, aquel que tuvo el poder tuvo el control. Entonces, en el futuro, aquel que tiene el poder tendrá el control. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy mostrando es que esta postura es coherente, es tan coherente como la otra. Lo que tiene como eje es un eje distinto de esa coherencia. Sí, el pasado, la experiencia previa. Exacto, pero es válido para su propio sistema psíquico. Sí, sí. Su propio sistema psíquico se autovalida como coherente porque escudriña el pasado, le hace esta pregunta, obtiene esta respuesta y inmediatamente se autohabilita otro segmento más. ¿Está? Entonces, coherencia tiene. El tema es que no va a tener cohesión. ¿Por qué? Porque yo solo tengo el pase, todo lo demás está en el rojo, eso va a ir al colapso seguro. ¿Está? O sea, no puede ser el intelecto de una sola persona le ponga el tope al resto del mundo. No, claro. ¿Está? Porque eso es colapso asegurado. Entonces, de ahí viene, conciencia es un mecanismo interlector de posibilidades. Entonces, cuando yo tengo un mecanismo que es interlector de todas las posibilidades, no necesito romper los equilibrios de todas las posibilidades. Porque lo que hago es aumentar la funcionalización de esas posibilidades, no las funciones. ¿Sí? Quizás no hace falta para incrementar la velocidad de los autos, sino la coherencia de las rutas, del trazado de las rutas. Claro. ¿Ves? Y no la velocidad de los autos. Sí. ¿Ves? Este es el punto. Cuando yo digo aumento las funciones o las funcionalidades. ¿Sí? Entonces, aumento las funciones, no, quiero llegar más rápido, dame un auto más rápido. Capaz que no es el camino si vos tenés una herramienta de la conciencia que te hace leer entre las posibilidades. A ver, yo podría esta solución
que todos tomen esta misma solución. No, ¿ves? Entonces, el camino de la función no es el de la funcionalización. Porque la funcionalización no exige que mi herramienta sea la mejor, sino que me exige que mi uso de esa herramienta sea el mejor posible. Y no es lo mismo. Claro, sí. Porque me implica a mí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sí. wow. Interesante eso. ¿Cuánto? Sí, interesante también esto que diferenciaste entre la coherencia desde la conciencia y no desde ese otro punto que no lo tenía así Sí, como que tan claro. Y ya esta coherencia desde la conciencia es la que sí nos lleva a la cohesión y es la que es necesaria. sí, exactamente, exactamente. Entonces, porque vamos a encontrar mucho funcionamiento coherente dentro de una mente abusiva o delictiva. Y no es que no tiene coherencia, es que el eje de esa coherencia está trazado en otro lado y muy probablemente no está en la conciencia porque un trauma está ocupando el lugar. Sí, claro. Sí, 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 buenísimo. Y no nada más a nivel político, sí, eso. Yo creo que ahorita de quien nos esté escuchando, ahí va la reflexión también. ¿Dónde está la coherencia? ¿En la conciencia o en esas otras referencias? Muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahorita me recuerdo, cambiando un poquitito el tema, han preguntado en otras ocasiones y recién esta semana, en cuanto a las derivaciones, que, Mm. que si de alguna manera afecta cuando han dejado de derivar por tiempo, vuelven a retomar como la intermitencia entre derivaciones nocturnas. Había gente que ya había dejado de derivar, retomaron últimamente, en los últimos meses que has vuelto a mencionarlo. Se trata de Sí. hacer una conectividad, derivación, ¿y qué pasa cuando es Bueno, intermitente? eso va a depender de cuál es la conciencia donde yo inicio el proceso. Si yo quiero usar ese inicio de proceso para tener una concatenación en mi capacidad de interpretar mi propia evolución, tengo que fijarme cuál fue ese pensamiento ancla de la primera derivación. ¿Sí? Porque capaz en la primera derivación yo lo único que quería era, al mejor estilo Garnier, buscar una solución a un problema que yo tenía. Y no necesariamente era tener una herramienta de autochequeo de mi propio progreso en nociones de conciencia espacio-temporal. ¿Sí? En el incremento escalar de la conciencia. No estaba puesto el foco ahí. Entonces, no tengo un inicio que vaya a servirme a mí como pauta para contarle los días que hace de tal momento. Claro. ¿Está? Entonces, si, si yo empiezo a tener nociones de espacio-tiempo configuradas, o sea, y mi intención es generar un evento de inicio para informarme a mí mismo de mi propio progreso, ese es un día de primer derivación. Claro. ¿Sí? Entonces, a lo largo de este tiempo, de estos 8 años, las personas han incrementado mucho sus nociones y en algunos casos han elegido volver a iniciar un conteo. ¿Por qué? Porque lograron construir una conciencia a partir de la cual ya saben lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, esto es, si mi derivación nocturna es por una cuestión ocasional, yo no preciso estas cosas. Porque
Mi ocasión no está provista de la intención que le va a dar este funcionamiento. Claro. ¿Sí? Entonces, la ocasión y la intención. ¿Sí? La ocasión va a estar en la izquierda y la intención en la derecha. ¿Sí? La intención va a ser particular y la ocasión va a ser de carácter colectivo. O sea, la ocasión, yo tengo que tener más cosas que yo mismo. Si no tengo esas más cosas que yo mismo, la ocasión se reduce a un espacio de intención. ¿Sí? Entonces, mi intención estoy yo solo. La intención no es compartida. La intención es individual. Ahora, cuando nosotros todos juntos nos suscribimos a una noción, entonces podemos empezar a interactuar con una mente interactiva con la misma intención, usando con la misma intención, la misma ocasión, y entonces ahí armamos algo mucho más interesante. Instituimos, o sea, generamos una institución. Pero para hablar de institución en la vida real, no en la vida de la fantasía política nuestra, sino en la realidad, tendríamos que coordinar todas estas cosas, todas estas nociones, tendrían que estar formando parte de la cuenta. Entonces, recién ahí podemos hablar de una institución. O sea, que las instituciones funcionen. Se dice en mi país, ¿no? Que funcionen las instituciones. Las instituciones no pueden funcionar porque no son entes autárquicos. Hay personas reales viviendo ahí con intenciones totalmente particulares que no se han planteado la construcción de una identidad colectiva, no se la han planteado. Entonces tienen que respetar una constitución, porque se supone que los únicos que la plantearon fueron los que hicieron la Constitución. Por lo tanto, están todos muertos. Entonces, nadie tiene la culpa. Usamos la Constitución como escudo, después hacemos cualquier cosa. Porque total, los responsables ya están muertos. Entonces, eso es un mamarracho que podrá servir para engañar a un montón de gente que no tiene cultura espaciotemporal todavía. Pero yo lo que les digo es que está en camino la cultura espaciotemporal para todas esas personas que son sujetos de estas burlas, ¿sí? De que las instituciones son entidades pensantes. No, porque tienen que ser constituidas continuamente. O sea, nosotros tendríamos que ser constituyentes todo el tiempo para que esa institución esté respondiendo a la realidad que existe hoy. No le puedo pedir al que fundó esa constitución y que ya está muerto, que resucite y vea qué haría hoy con la realidad que tenemos. No, claro, Entonces, nos corresponde. ¿qué significa? ¿Que yo tengo que respetar la Constitución? No, yo tengo que volverme constituyente y responsable de todo el aspecto estructural de mis decisiones modernas. Exacto. Si no, qué gracioso echarle todas las culpas al muerto. ¿Sí? Es una manera de exonerarnos perpetuamente de la responsabilidad. Bueno, son muchas las cosas que evidentemente que todas nuestras ciencias necesitan ser replanteadas desde un eje diferente. Y bueno, precisamente se está acabando ese crédito y ahora en el siguiente aparato, donde es esa construcción de verdad, pues se va a tener que ir poniendo en eje. Eso, porque no vamos a poder constituir un eje de verdad si no lo plantamos en una conciencia, porque si no, ¿qué va a hacer? Que la ocasión va a determinar a la verdad, ¿no? O sea,
Pasa que acá es todo tan pornográfico que la verdad cambia cada 5 minutos de acuerdo a la ocasión que le conviene al gobierno. Entonces, Sí. ahora es verdad esto porque ahora conviene usarlo así. Lo Y acabamos de ver. mañana cambiaron los elementos. No, ahora la verdad es otra porque nos conviene usarlo de esta manera. No, la semana que viene la verdad cambió de nuevo porque al gobierno le conviene usarla de otra forma. Entonces, no hay verdad. En definitiva, no hay ninguna verdad. ¿Por qué? Porque no es la conciencia el eje que está determinando la verdad, sino es el poder. Esta verdad hace que yo pueda tener tal resultado. Y esta verdad hace que yo pueda tener tal otro resultado. Entonces voy moviendo la verdad de acuerdo a lo que me posibilita o me impide. Intereses, claro. ¿Sí? Entonces, pero bueno, esto es como el aprendizaje mayúsculo que de pronto tenemos que aprender a tener tolerancia con estos modelos de demostración masiva, porque la realidad lo que está haciendo es bajar la señal para que pueda ser leída por más personas. Exactamente. El resto tenemos que armarnos de una paciencia más grande de la que teníamos, ¿sí? Y día a día te armas de una paciencia más grande de la que tenías ayer. Porque no es que tú mismo llegues a verlo, es que lo tienen que ver todos tus compas. Entonces, para que entonces tienes que tener paciencia. Entonces, ¿qué haces? Respiras más profundo, ancleas más hondo, buscas una dialéctica que sea más suave, a comprender a cómo otro modelo de mentalidad puede llegar a ver a la mente que está operando ahí adentro. Entonces, construir conciencia colectiva hay que tener en vista parámetros muchos más de los que serían necesarios para mí mismo. Capaz a mí me alcanza con 5, pero para que le alcance a todos tiene que ser 500, o 5.000, o 50.000, o 500.000. Depende en ese todos a cuántos incluyo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí es como la paciencia se me va a ir amplificando. ¿Sí? De 5 elementos a 5 y bueno, y muchos ceros que van a determinar la gama de la profundidad de mi sabiduría. ¿Sí? Que es una conciencia aplicada a más cantidad de elementos. Wow. Qué lejos hemos llegado, Leti. Me asombro. Wow. Wow. Verdadero 29 de noviembre. De noviembre. Sí. Para que la base 30 de nuestro mes de noviembre sea lo más amplia posible. Porque si es lo más amplia que nosotros podemos, menos muertes necesitamos. Wow. Bien. Ale, vamos a ir cerrando esto. ¿Con qué quisieras terminar esta emisión 25? Es difícil decir algo más sobre todo lo ya dicho. Decir que estoy muy contenta, que me siento muy contenta, aun cuando la impotencia me pone frente a este parate de decir paciencia, hay que construir paciencia. Pero igual estoy muy contenta porque veo muchos resultados de muchas personas que están encontrando ese punto de encaje, la puesta en valor del recurso. Y a diario me llegan estas Evidencias. estas evidencias y estas noticias tan alentadoras que por tanto tiempo estuvieron solamente en mi imaginación y que ahora también están en la realidad. Así que súper contenta con eso. Y eso me da aliento para
poder coger un aire más profundo para generar una paciencia más ancha. O sea, no lo tomo como una victoria de laureles, sino que todo lo contrario, como lo que te da el aliento para tomar una respiración más profunda y tener una paciencia más ancha. Claro, claro. Bueno, pues ahí estamos, ampliando esa paciencia. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Gracias por el contenido de esta emisión. Gracias. Gracias, Leti. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por haber estado pendientes.